Mi nombre es Minor Cedeño, asesor de la modalidad agropecuaria en colegios técnicos profesionales, y realmente de nuevo reconocer que para educación técnica es un placer tener este proceso de articulación que iniciamos con don Nelson Peña y que la semana pasada tuvimos la posibilidad de tener a don Fernando, que nos brindó sus palabras y la apertura de las capacitaciones. Y hoy tenemos a doña Silvia Ramírez, quien es, aparte de investigadora, también es directora de procesos de investigación y se desempeña como docente en la Universidad Técnica Nacional. Es experta dentro del tema de acuicultura y el día de hoy viene a compartir el tema de alimento vivo. Sea usted, doña Silvia, bienvenida. El escenario es suyo por un par de horas que va a tener a disposición a este selecto público que son docentes de colegios técnicos, profesores y profesoras de colegios técnicos profesionales y muy interesados en el tema de la acuicultura. Entonces, adelante, esperando que la señal nos dé para todo y que a veces el clima a veces se pone un poco complicado, pero yo sé que las cosas van a salir de la mejor manera el día de hoy. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Minor. Para mí es un placer y un gusto poder estar en la tarde de hoy con ustedes compartiendo un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho, me gusta mucho, y si ustedes me preguntan, para mí es una de las actividades económicas casi que del futuro. Como les mencionaba, don Minor, bueno, yo me desempeño aquí en la Universidad Técnica Nacional como directora de investigación de la sede Pacífico, y bueno, por mucho tiempo también he trabajado en la parte ya de acuicultura en otras instituciones y bueno, siempre me he desempeñado en este tema. Por eso es que para el día de hoy Nelson me comenta de que sí puedo participar, y pues para mí encantada de poder compartir con ustedes. A lo largo de la charla, por favor, siéntanse con todas las ganas de interrumpir si quieren preguntar algo, para que no se queden, digamos, con la idea pegada y después no puedan hacer la consulta si tienen alguna duda, y si yo se las puedo resolver, por supuesto. Entonces, de igual manera, si hubiese algún problema o algo, por favor me indican, porque como yo empiezo a presentar y no los voy a ver, entonces por cualquier cosa que pase me puedan decir que está pasando algo. Entonces, voy a empezar a compartir. Voy a apagar mi cámara porque sí tengo, digamos, un tema de conectividad. Estoy con el internet de mi celular, entonces para que no haya como mucho consumo de datos y me permita hacer toda la presentación durante las 2 horas con el mismo, pero cualquier cosa la vuelvo a encender. Aquí estaremos atentos. Adelante, doña Silvia. De acuerdo. Ok, me indican si la pueden ver, por favor. Espera. Listo, ahí ya se ve. Perfecto. Entonces, el tema que vamos a discutir hoy durante este rato es sobre el alimento vivo en acuicultura. Esta es una de las áreas más importantes y te podría decir que hasta una de las áreas limitantes en el desarrollo de la acuicultura. Primero debemos entender qué es el alimento vivo y cuál es la importancia que tiene. Este alimento vivo está compuesto por fitoplancton y por zooplancton. Con fitoplancton nos referimos a microalgas unicelulares, ¿verdad? Todo es microscópico. Y con el zooplancton nos referimos a larvas de diferentes especies, tanto de peces como de crustáceos, como de moluscos, ¿verdad? Que están en conjunto con esas microalgas alimentándose de ellas. Esto lo vemos, digamos, de manera natural en los ecosistemas, tanto de agua dulce como de agua salada. Y cuando trabajamos en acuicultura, pues tratamos de alguna manera de emular estos ecosistemas para brindarle a los organismos que estamos cultivando un ambiente favorable para su crecimiento y desarrollo. Como les mencionaba, se considera uno de los factores limitantes porque si los organismos que estamos cultivando no tienen los nutrientes a partir de estas especies que les estoy mencionando, es muy probable que con este alimento que se produce en industria, ¿verdad? Que es este pellet, no se pueda cubrir las necesidades alimentarias de esos organismos. ¿Y esto qué va a derivar? Bueno, pues va a derivar en que voy a tener mayor muerte de pececitos juveniles, ¿verdad? Como estos que están acá.
y o mayor muerte de larvas de camarón o de la especie que esté trabajando porque no están comiendo de forma adecuada. Como les mencionaba, este tipo de alimento es vital durante el desarrollo larvario, ¿verdad?, de peces y de crustáceos. Y en moluscos va a ser vital para todo su ciclo de vida. Los moluscos, sea, díganse ostras, díganse pianguas, chuchecas, todos esos son filtradores. Entonces ellos están tomando estos organismos del agua y alimentándose con ellos. Entonces ellos lo usan durante toda la fase de vida. Es muy importante que, bueno, a nivel de ecosistema, conocer el rol de estos organismos y ellos constituyen la base de la cadena alimenticia, tanto en ecosistemas de agua dulce como en ecosistemas de agua salada. Entonces, de ahí la importancia de que al momento de yo tener un sistema de cultivo pueda brindarle a los peces este ambiente para que ellos puedan obtener los nutrientes necesarios a partir de estas especies de zooplancton y de fitoplancton. Okay. La importancia de la implementación en acuicultura, como les mencionaba, sí se ha visto, digamos, y ahora hay toda una nueva tendencia donde se trata de emular estas condiciones del ambiente natural dentro del estanque. Entonces, lo que se trata de hacer es llevar a estos microorganismos al estanque y crear todo un mesocosmos, que es como se le conoce, ¿verdad?, donde los peces van a tener oportunidad de, además de consumir el alimento que se les da en pellet, poder consumir también este tipo de organismos y así es como suplementar la dieta, ¿verdad? Se los vamos a poner como un suplemento alimenticio. Es muy importante destacar que a lo largo de todo el tiempo que se ha venido desarrollando este tipo de procesos con microorganismos dentro del estanque, se puede observar que las larvas de los peces, de los moluscos y de los crustáceos que se alimentan por primera vez o que no tienen, digamos, acceso al alimento vivo, solo se alimentan con el pelletizado, van a tener anomalías morfológicas en el sistema digestivo y eso va a reducir la capacidad para digerir, para absorber y asimilar diferentes nutrientes. Esto a raíz de que el consumir este alimento vivo le permite al organismo de alguna manera desarrollar enzimas digestivas para en un futuro poder tener una digestión adecuada. Entonces, al nosotros no dar esto y de una vez comenzar, no pasar por este proceso, al menos en su etapa larval, y brincar de una vez a alimentar con alimentos peletizados, vamos a tener, digamos, una ganancia de peso menor de los organismos, ¿verdad?, que puede perdurar inclusive durante toda la madurez. ¿Por qué? Porque ya el organismo no es capaz de producir esa enzima que le permite hacer digestión, digamos, de forma adecuada. ¿Me escuchan o hay una consulta? Sí la escuchamos, no veo ninguna manita levantada. Sí. Perdón, es que escuché el micrófono abierto. Es por ello que, como les mencionaba, el uso del alimento vivo puede reducir el tiempo para completar, digamos, la organogénesis y la finalización temprana de un sistema digestivo funcional. En pocas palabras, esto quiere decir que cuando nacen los pececitos, ¿verdad?, las larvas de los pececitos, las larvas de los moluscos, ellas vienen con una gota de aceite que les permite alimentarse alrededor de unos 3 días. Dependiendo de la especie, puede ser más largo el periodo o puede ser más corto. Cuando los peces, digamos, salen, ¿verdad?, al medio y se están alimentando de esta gota, su sistema digestivo todavía no es completamente funcional. En este periodo de 3 días, el sistema digestivo se termina de formar y comienzan, digamos, la ingesta de alimento, inclusive abren su boca, ¿verdad? Ellos vienen con su boquita, o sea, vienen con una boca muy pequeña, entonces van aumentando el tamaño de la boca. Y cuando finaliza este periodo de consumo de esa gota, ya es que empiezan a capturar del medio a estos organismos, a estos microorganismos, ¿verdad? Entonces es bastante importante que en ese proceso se termine de formar. En ese proceso donde se termina de formar ese sistema digestivo,
sea inmediato el consumo de estos alimentos para que ese sistema digestivo comience a producir todas las enzimas necesarias para poder hacer la digestión más adelante en la etapa de engorde, en la etapa de desarrollo del animal. Ok, para esto hay muchísimos métodos, digamos, de hacer estos procesos de emular este ecosistema en los estanques de cultivo. Durante mucho tiempo se ha aplicado de forma muy sencilla y para ser honestos es una forma que la verdad es bastante efectiva. Lo que se suele hacer es que en estanques de cría, ¿verdad? Que es donde yo voy a poner mis pececitos una vez que pasaron por ya no tienen esa gotita de aceite, sino que necesitan alimentarse. Yo voy a poner a estos pececitos en estanques, ¿verdad? Y esta agua, como yo les dije, está llena, digamos, de estos microorganismos. Ellos habitan tanto ambientes de agua dulce como ambientes de agua salada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como tengo fitoplancton, que son plantas, y como tengo zooplancton, que se alimenta del fitoplancton, lo que tengo que hacer es fomentar el crecimiento de esas microalgas en el agua que yo estoy metiendo en mis estanques. ¿Y cómo hago eso? Aplicando fertilizantes. Tal cual como cuidar una planta, ellas van a necesitar una fuente de nitrógeno, una fuente de fósforo y bueno, algunos nutrientes que ellas ya han venido adquiriendo y nosotros no se los podemos dar porque sería muy caro. Sí existen, pero no lo podemos hacer porque es muy caro en estos volúmenes. Entonces uno lo que hace es que fertiliza estos estanques, fomenta la producción de este fitoplancton y de esta manera al mismo tiempo el zooplancton va a crecer porque va a tener disponible más cantidad de alimento, ¿verdad? Entonces, digamos, es el proceso que se ha manejado usualmente. Aparte de la fertilización, la otra forma que existe es en instalaciones especiales para la producción de este tipo de organismos o de microorganismos. En este caso son laboratorios, ¿verdad? Donde yo voy a controlar factores, porque el problema, digamos, de los estanques es que siempre tengo la condición ambiental a mi favor o en contra mío, ¿verdad? Puede que haya algún evento que genere que todo esto que yo fertilicé y produje se muera. Entonces, para eso, lo que uno hace es tratar de garantizarse este suministro trabajando con instalaciones que siempre tengan disponibles. Pueden ver que no son instalaciones sumamente tecnológicas. De hecho, casi que en el, no sé, 90% de los laboratorios donde se produce cualquier tipo de alimento vivo, sea zooplancton o fitoplancton, casi que la botella de agua es la mejor amiga. Entonces, casi siempre se trabaja con esas botellas. Controlamos la luz, siempre les damos una fuente de luz para que ellas estén haciendo fotosíntesis constantemente y al hacer fotosíntesis ellas van a estar duplicando su cantidad dentro de esos botellones. Lo mismo con los animales. Ahorita les voy a ir mostrando diferentes técnicas de cultivo. Entonces, la ventaja de esto, como les mencionaba, es que si bien es cierto, requiere un poquito más de inversión, yo me voy a garantizar de que siempre voy a tener un suministro disponible en caso de que el estanque que tenga fuera fertilizado tenga algún inconveniente y termine muriéndose todo, que puede pasar. Puede pasar un temporal, puede haber ingreso excesivo de agua, que toda esa agua que ingresa rompa el equilibrio del estanque y haga que ese crecimiento que yo tenía pues se pierda. Entonces todas esas cosillas uno no se las puede tal vez evitar que ocurra algo muy mal, ¿verdad? Con su producción si tiene estas pequeñas producciones en estos botellones. Como les digo, la fertilización de los estanques igual sigue siendo el método más utilizado, tanto a nivel de cultivo de tilapia como a nivel de cultivo de camarón. Y también ahorita que se está tratando de incursionar en la parte de cultivo de peces marinos, también es lo que más se usa. ¿Por qué? Porque es lo más barato. Y como les mencionaba, también es muy conveniente que el pez
logre desarrollarse en un ambiente similar al que estaba afuera. Entonces, si yo tengo este estanque con una cantidad de zooplancton y de fitoplancton disponible, el pez va a tener como menor estrés, por así decirlo, estar en esa condición. Una de las características también por las que se buscan se hacen estas fertilizaciones es porque ponen el agua de un color oscuro o de un color verde. No sé si lo han notado alguna vez en un estanque que hayan visto. Esta condición hace que haya menor penetración de la luz. A los peces, pues, no les encanta mucho, digamos, estar expuestos, entonces a ellos les hace muy bien el efecto sombra que genera también la producción de estos microorganismos. Lo que se suele hacer cuando se fertiliza un estanque es que cuando se acaba el proceso, ¿verdad?, de siembra, se viene un proceso de secado, donde yo lo que busco es que todos esos lodos que quedaron, producto del alimento que se deposita en el fondo y producto de las excretas de los animales, se sequen, ¿verdad? Una vez que, y bueno, las bacterias que se generan por la descomposición de esta materia orgánica, pues también busco que con el sol se mueran. Entonces yo lo que hago es que cuando ya está seco, se hace una limpieza, ¿verdad? Los fondos del estanque, se hace un encalado para regular el pH. Se hace un proceso que se llama roturación, que es lo mismo, es como pasar un arado, por así decirlo, romper el fondo, ¿verdad? Disculpe. Sí, adelante. Ok, buenas, soy en el Claudel. ¿Qué tanto afecta, al tener ese verdor que decía usted, que son algas que se generan? Decía usted que eso le iba a ayudar mucho porque no iba a penetrar tanto la luz y los peces también les gustaba y muchas veces se ocultaban debajo de estas algas. ¿Qué tanto también puede afectar ya no sé, el agua para el mismo pez? O porque mucha gente lo que hace, un ejemplo, en peces tropicales o demás, ven ese verdor de esa agua e inmediatamente dicen, no, esto hay que lavarlo, se ve mal. ¿Qué tanto puede afectar al pez o qué tanto más bien le puede beneficiar? Claro, eso, como usted lo menciona, en muchas ocasiones lo que ocurre al no poderlo hacer a partir de condiciones controladas como un laboratorio, donde yo selecciono las especies con las que quiero trabajar, si yo meto agua del medio y le pongo fertilizantes, me puede crecer tanto las algas que quiero como las que no quiero. ¿Cuáles algas no quiero? Bueno, hay algas que yo no sé si ustedes alguna vez mucha gente de hecho no consume la tilapia porque tienen esta sensación de que la tilapia sabe a tierra. Se dice que es por falta de alimentación y porque ellas andan comiendo cosas del fondo, pero también hay un factor muy importante que tiene que ver con la población de microalgas que yo estoy teniendo en mis estanques. Entonces, si tengo muchas cianobacterias que producen una toxina, es un compuesto que se llama geosmina, va a darle este sabor a tierra a la tilapia. Entonces, tengo que tener como un control que la verdad, o sea, si ustedes me dicen a mí, es un control que se logra con el tiempo y con la experiencia, para saber ese momento preciso en el que si yo veo una población muy elevada, debo hacer, como mencionaba usted, un recambio de agua para traer agua nueva y ver si puedo eliminar un poco esa microalga. Por otro lado, si yo no mantengo una población sana de microalgas dentro del estanque y se me hace lo que se conoce como un bloom, o lo que yo no sé si ustedes han venido aquí a Punta Arenas y han tenido la fortuna de oler una marea roja. Esto es un crecimiento de las microalgas masivo, ¿verdad? Donde ellas crecen, ¿verdad? Se consumen todos los nutrientes que hay en el medio y cuando ya no hay nada que consumir, se mueren. ¿Qué sucede? Que cuando estas microalgas se mueren, se depositan en el fondo y se comienzan a descomponer, hay un consumo de oxígeno y me generan una baja de oxígeno en el estanque, lo cual puede derivar en la muerte de los peces. Entonces, hay formas en las que uno hace conteos con unas placas que ahora las puedo buscar porque honestamente no las puse, pero bueno, uno hace unos conteos
con placas en el microscopio para determinar si la densidad que tengo de microalgas en el estanque es la adecuada para no generar estos problemas. Doña Silvia, tenemos una consulta de Mayela Rodríguez González. Adelante, claro. Mayela. Mayela, que la veo ahí con la manita levantada. Yo no sé si fue Mayela Rodríguez González. Bueno, si no, ahorita retomamos la consulta de ella. Don Maynor, qué pena. Ahí está, Don Junior. En el chat hay 2 personas con preguntas. Listo, vamos a ir al chat. Dice don Luis Guillermo Arrieta Quirós. En esas botellas de plástico en laboratorio, ¿el medio acuoso se oxigena constantemente? Esa sería la primera. Sí, es como tener un motorcito de estos de pecera. Se mete, digamos, la manguera ahí con la piedrita y eso está funcionando. Sí, tiene que funcionar 24/7. Ellos no se pueden quedar sin oxígeno o, bueno, sin oxígeno no, sin aire, porque realmente nosotros le estamos inyectando la mezcla de aire circundante, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de que se depositen o por qué yo necesito estas burbujas? Porque si yo no pongo estas burbujas, ellas no se pueden mover por todo el estanque y no les pega la luz. Empiezan a depositarse en el fondo y al depositarse en el fondo se hacen sombra y mueren. Entonces, para eso es que se utiliza esa aireación, para que las esté moviendo por toda la columna de agua. Tenemos una consulta de don Carlos Guevara Líos. Dice, profesora, ¿cuánta cal se aplica y cuál es el tipo de cal que se aplica? Ok, esto es muy importante. La cantidad de cal debe ir en función, o sea, la gente lo hace de forma empírica, pero si uno quiere ser, digamos, tener resultados positivos en sus cultivos, lo mejor es primero revisar cómo está el pH de ese suelo. Si yo tengo un suelo muy ácido, ¿y cómo voy a tener un suelo muy ácido? Si generé mucho lodo, o sea, si tenía mucho sedimento, producto de esa descomposición, esa acidificación, es lo que yo voy a tratar de eliminar con el encalado. Entonces, las cantidades o las proporciones suelen variar bastante. La gente suele usar en camaroneras 30 kilos por hectárea. Se utiliza cal, lo que se le conoce como cal cruda, digamos, o la que está, digamos, menos procesada. Pero como les digo, ellos lo utilizan así ya como por los siglos de los siglos y no hacen nunca, o sea, muy pocas veces hacen ese análisis concienzudo de ver si efectivamente esa cantidad de sal de cal, que están aplicando va a ayudar a reducir el pH del suelo. Entonces, esa es como la proporción. O sea, si usted quiere hacerlo así, son como, bueno, para camaroneras, ponen 30 kilos por hectárea. Si lo hace, digamos, en forma ya como más medida o más estimada, uno sí tiene que hacer esa relación del pH del suelo para aplicarlo. Tenemos una consulta de Junior, otra vez. Adelante, Junior. Ok, también una consulta. ¿Qué tanto también nos puede ayudar tener en este tipo de plantas que son purificadoras de agua también? En nuestra parte acuícola, ¿qué tanto nos puede ayudar? Un ejemplo, usted igual nos habla de la sombra además, para impedir también ese desarrollo de algas y también tener nuestro estanque bien en el sentido con este tipo de plantas purificadoras. Ajá, claro. En especies de agua dulce, sí, digamos, es bastante beneficioso porque las raíces de las plantas inclusive se constituyen como sitios para protección de los alevines. Entonces a ellos les gusta meterse entre esas raíces. Además, esa planta está consumiendo nitrógeno, ¿verdad? De ese cultivo, y ese nitrógeno es importante que haya un medio de eliminación del sistema porque en cantidades muy altas suele ser tóxico para las especies y entonces se generan muertes por la cantidad y la concentración de nitrógeno. Entonces sí se pueden tener. Sin embargo, digamos, en la parte de cuando son larvitas,
o sea, a ver, hay cosas importantes a tomar en cuenta. Cuando voy a trabajar con estas plantas, digamos, en medios naturales, no hay mayor problema. Pero en laboratorio sí tengo que tener mucho cuidado de no llevar contaminantes en estas plantas que vayan a matar mis cultivos. Porque en laboratorio yo trato de que mis cultivos estén lo más puros que se pueda para que, como les mencionaba, no vaya a haber este efecto de que se me murió todo porque se contaminó, se murió todo porque ingresó algún tipo de ameba o de un ciliado, bueno, que es similar a una ameba que se va a comer estas microalgas. Entonces, sí las podemos usar cuando estamos trabajando en estanques externos o en estanques estos de ya más grandes, ¿verdad? De volumen más grande. Creo que podemos continuar, doña Silvia, porque no veo consultas más y las podemos retomar más adelante si hubiera otra. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, una vez que se hace esta ruptura del suelo, se hace un llenado parcial del estanque, ¿verdad? Yo espero que esa agua que yo estoy metiendo a mi estanque es como 100% posible que tenga, ¿verdad? Microorganismos de este tipo, y hago una fertilización. Lo puedo hacer con fertilizantes inorgánicos, como les mencionaba, ellas son plantas, entonces les gusta el nitrógeno, les gusta el fósforo, un abono de tipo foliar, digamos, sería lo que yo estaría poniendo en ese estanque. O lo puedo hacer con fertilizantes orgánicos. Mucha gente hace uso de la pollinasa, inclusive, bueno, yo no sé tanto la parte de cerdo porque realmente no, me parece como desagradable utilizarla, pero sí lo utilizan, de cabra, ¿qué más utilizan como orgánicos? Fermentados, utilizan pastos fermentados con levaduras, y todo esto se echa, digamos, al sistema. O sea, yo puedo escoger o la hago inorgánica o la hago orgánica, ¿verdad? Entonces, cuando la hago orgánica, hago esta, qué sé yo, la pollinaza la resuspendo en el agua, la gallinaza la resuspendo en el agua, y este caldo café que genero es lo que he hecho como fertilizante, y eso es una fuente muy alta de nitrógeno para estas microalgas, las cuales lo van a aprovechar, y al ellas crecer en número, pues los microorganismos, el zooplancton va a aprovechar este crecimiento de las algas y ellos también van a empezar a alimentarse y por ende a reproducirse y aumentar en cantidad. El llenado se va haciendo de forma progresiva, o sea, yo hago ese llenado parcial y día con día voy metiendo una cantidad, un 10% del volumen, para permitir de que ese crecimiento vaya aumentando. Si yo lo hago todo o sea, si hago un llenado parcial y al día siguiente meto la otra cantidad, es muy probable que ese crecimiento dure más tiempo, ¿verdad? Inclusive si el agua que ingresa no es de la misma calidad que la que tenían ellas, puede que no les guste mucho y terminen muriéndose. Entonces es importante tomar en cuenta ese aspecto de hacerlo de forma progresiva. Y ya una vez que yo tengo esta agua verde o esta agua café, pues hago la siembra. ¿Cómo se ve, digamos, o cómo puedo medir yo que tengo esa cantidad adecuada? Como les decía, existen instrumentos, ¿verdad? Que yo puedo hacer los conteos en el microscopio, y también se puede hacer a través del disco Secchi, que yo no sé si ya algunos han utilizado estos instrumentos. Básicamente es un disco, ¿verdad? De color blanco que tiene dos triángulos negros. Entonces yo lo bajo y en el momento en que dejo ver esos triángulos negros, quiere decir que ahí está, digamos, la capa de fitoplancton, por así decirlo. Entonces hay tablas donde dice, ok, si usted llega a 30 centímetros, ya tiene una cantidad adecuada para hacer su proceso de siembra. En instalaciones, como les mencionaba, es algo que es mucho más controlado. Cuando trabajamos con, digamos, una acuicultura de forma un poco más técnica, por así decirlo, creo que a mi criterio personal es mejor manejarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque como mencionaba el compañero anteriormente, no tengo, digamos, que estar tan pendiente de estos temas de que se me murieron todas las algas de un día para otro, se bajó el oxígeno, se me murieron los peces, tengo microalgas que no quiero, tengo que meter recambio. Entonces, esta es como la forma ideal. Sin embargo, sí, como les mencionaba también anteriormente, es un poquito más cara, ¿verdad? Porque requiere de más inversión.
¿Inversión en qué? Bueno, en equipo en contenedores para poder cultivar estas microalgas, en luces. Voy a tener un consumo diario eléctrico un poco elevado. Tengo que tener estos motores para poder generar aire, ¿verdad? Tengo que comprar reactivos de mejor calidad, o sea, nutrientes de mejor calidad, que son estos que les puse acá. Son nutrientes de grado puro, digamos, de mucha pureza. Y bueno, lo principal, tengo que conseguir esa cepa de la especie de interés, que suelen ser, digamos, cepas complicadas de obtener, se suelen traer de afuera del país, porque muchas de las microalgas que se han probado para la acuicultura y para la maricultura, o sea, acuicultura en agua dulce o en agua salada, son especies de microalgas que no se encuentran en el país, otras sí. Lo que hacemos es que cuando tenemos nuestra cepa en un volumen pequeñito, ¿verdad? Hacemos lo que se conoce un proceso de escalamiento, que es ir aumentando el volumen del agua, como si estuviéramos en un estanque, ¿verdad? Ir aumentando el volumen de agua poco a poco hasta llegar a el volumen final. En este caso, podríamos estar hablando de los botellones estos de los garrafones de agua que me parece que son como de, no sé si 15 litros. Entonces yo lo que hago es que de 250 pongo el medio de cultivo, que es básicamente el agua con los nutrientes, agrego la cepa, la dejo crecer durante 7 días, brinco al siguiente volumen, nuevamente, medio de cultivo con nutrientes, o sea, agua con nutrientes, pongo el inóculo anterior, que sería el volumen que tenía atrás, y así voy hasta llegar a los volúmenes más altos. Entonces, requiere también de personal que esté muy pendiente de las instalaciones, ¿verdad? Y que esté haciendo el manejo, digamos, adecuado de estos cultivos. Entonces, es un poquito más complicado. Yo durante bastante tiempo trabajé en un laboratorio de estos dedicado a producir alimento para ostras. Entonces, sí, de experiencia les digo, es un trabajo difícil y involucra, digamos, el lavado de mucha cristalería, o sea, manejar una técnica aséptica donde yo me garantice que yo no estoy metiendo ningún contaminante a esos cultivos, dígase bacterias, dígase otra alga. Entonces es casi que lavado de manos continuo, limpieza de pies, desinfección de superficies. Entonces todas esas cosillas son importantes al momento. Las ventajas, como les digo, de todo este esfuerzo es que yo me garantizo la cantidad de microalgas que estoy poniendo en mi tanque, la especie de microalgas que estoy poniendo en mi tanque, los nutrientes específicos que le aporta esa microalga a esos organismos que están en el estanque, y además, si estoy agregando alimento tipo zooplancton, también me garantizo la cantidad que le voy a poner y que la microalga que esté ahí efectivamente les guste a ellos. Formas, una vez que paso para estos laboratorios, ¿verdad? Una vez que paso de acá, me vengo para los cultivos masivos, ¿verdad? Que es donde yo tengo que generar una cantidad grande de esta biomasa de microalgas para poder alimentar a los organismos. Lo que ven acá son formas de cultivo, hay millones, digamos, el éxito de esta industria ha sido básicamente desarrollar sistemas de cultivo que permitan producir bastante biomasa. Cuando ya ellos salen acá, yo no puedo utilizar aquellos nutrientes que les dije anteriormente, ¿verdad? Donde son de grado de pureza muy alto, porque sería un proceso muy caro, sino que lo que utilizo son fertilizantes. Como les digo, una fuente de nitrato, una fuente de fosfato. Estos reactores que ven acá en tubos, esos son los más caros que hay, es bastante, de hecho acá en Costa Rica no se produce de esta forma, acá en Costa Rica van a encontrar estos que están acá, que se conocen como Raceway, están expuestos, o estos que están acá, ¿verdad? Pero son bastante, o sea, si uno los tiene, digamos, en invernaderos y bien cubiertos, se elimina la posibilidad de que haya contaminación de esos estanques. ¿Alguien tenía alguna consulta? Escuché el micrófono. Don Carlos, que estaba enviando algo al chat, pero no es una consulta. Ok, perfecto.
Algo de una tablita que seguramente tal vez después la podamos ver, creo que era lo que estabas mencionando anteriormente. Ok, perfecto. Como les digo, estos reactores también tienen una inversión monetaria pues elevada, pero hay que tomar en cuenta también el tema que seguimos. Estos productos o este tipo de producción que se piensa es secundaria a la producción ya sea de peces, de moluscos o de crustáceos, se ha convertido en una nueva industria de acuicultura. ¿Por qué? Porque a partir de estas microalgas también se pueden obtener otros productos que son beneficiosos para el ser humano y también para los otros animales. Entonces, por ejemplo, yo estoy seguro que todos han escuchado de la espirulina, ¿verdad? Que es este polvito verde que está ahí en la pantalla, de la cual se generan estas cápsulas. Es una fuente altísima de proteínas, de muy buena calidad, entonces a la gente le gusta mucho consumir esta espirulina para consumir, digamos, estos nutrientes. Ahora, estos son procesos que datan de mucho tiempo. La espirulina es original, o sea, son procesos que el ser humano ha ido aprendiendo a través de mecanismos naturales. La espirulina se producía antiguamente, por ejemplo, en México, en los lagos que rellenaron para construir la Ciudad de México. Ahí se producía una cantidad de espirulina altísima. Entonces ellos lo que hacían era que cuando se venía el periodo de lluvias, cuando llegaba más cantidad de nutrientes al lago por los ríos, ¿verdad? Que lavan los suelos, ahí se ponía el lago verde y ellos tomaban esa agua, la secaban y generaban como estas tortas de espirulina. Entonces los mayas consumían mucho este tipo de producto. Hay otras microalgas además que, como esta que está acá de color rojo, que producen antioxidantes de muy buena calidad. Entonces, estas microalgas se han empezado a utilizar para generar un antioxidante que se conoce como astaxantina, que revierte los procesos de envejecimiento, ¿verdad?, de las personas. Entonces, esto se toma, ¿verdad?, son cápsulas que se consumen y además se utilizan para los animales porque el pigmento color rojo tiñe la carne. Entonces, en el salmón, la gente le gusta consumirlo de color como anaranjado, se utiliza este tipo de pigmento para darle esa coloración a la carne. Entonces vean que de algo que se considera, como les mencionaba, un cultivo secundario, en realidad, y por eso les dije al principio, para mí constituye uno de los posibles futuros de la acuicultura. ¿En función de qué? En función de que, por ejemplo, si yo trabajo las microalgas, o sea, eliminan, que era lo que estábamos hablando con las plantas, ellas también consumen nitrógeno. Entonces yo, para poder alimentar estos cultivos de microalgas, como les mencioné, se pueden utilizar residuos orgánicos, que bien podrían ser aguas que provengan de un biodigestor, de una chanchera, ¿verdad? Y esas aguas que salen del biodigestor yo las podría utilizar para alimentar estas microalgas y estas microalgas al mismo tiempo las puedo disolver en el alimento del cerdo y aportar más cantidad de nutrientes, ¿verdad? Para que crezca mejor. Y lo mismo, digamos, con nosotros los seres humanos, o sea, la podemos consumir de muchas formas como suplemento en nuestras dietas para mejorar la nutrición. Otro de los usos que se les da mucho es como un estimulante del crecimiento de las plantas. ¿Por qué? Porque al momento que ellas consumen el nitrógeno del medio, ¿verdad? Lo capturan dentro de su célula, como son alguitas unicelulares, ¿verdad? Ese nitrógeno queda ahí capturado, la pared se rompe, la pared de esas células se rompe con mucha facilidad y cuando yo aplico esto al suelo, la pared al romperse libera el nitrógeno y favorece el crecimiento de las plantas. Entonces, imagínense, digamos así, en una finca muy, ¿cómo se llama? Muy utópica, donde yo, digamos, tenga mis cerdos, del desecho pueda, digamos, generar este líquido, ¿verdad? Este lixiviado que voy a utilizar para las microalgas y después esta biomasa la voy a utilizar o esta agua la voy a utilizar para ya sea fertilizar mis suelos o utilizarla, digamos, en la parte, si tuviera tilapias, pues la podría utilizar en el estanque para fertilizar el agua. Entonces, por eso les digo, a mí, en realidad, para mí es una de las industrias que pienso se van a llegar a desarrollar con bastante fuerza.
En algún momento se valoró producir biodiesel a partir de estas microalgas. Sin embargo, nunca va a ser más barato producir biodiesel con microalgas de lo que va a ser producirlo con maíz o con soya, lo cual es una lástima, dado que ustedes saben que para producir maíz o soya se devastan cantidades enormes de tierras, ¿verdad? Para hacer monocultivos. En cambio, para producir microalgas, yo necesito espacios pequeños, con aguas que no tienen que ser de la mejor calidad, por lo tanto tampoco estoy generando, digamos, problemas de agua y puedo, digamos, tener acceso a eso. Tal vez de momento no, tal vez más adelante cuando nos veamos en necesidad, puede que lleguemos a optar por este tipo de opciones, ¿verdad? Que aunque ya nos parezcan caras, ya no nos va a parecer tan caro porque ya no vamos a tener agua para regar la soya o el maíz. No sé si tienen alguna duda, consulta hasta acá. Doña Silvia, aquí hay una consulta. José Ramírez Lazo dice, creo que es algo que habías mencionado de forma general. Buenas tardes, dice, si en un estanque de tilapia es posible utilizar los derivados de la pollinaza. Sí, claro, para fertilizar. Sí, se puede utilizar. Ok, gracias. No veo más consultas, creo que podemos continuar adelante, doña Silvia. De acuerdo. Ahora, hablemos del zooplancton de agua dulce. Estos, como les digo, en la cadena alimenticia, bueno, ya tenemos nuestras microalgas, ¿verdad? Ahora siguen nuestros animales, por así decirlo, que son estas pequeñas especies de crustáceos que habitan en ambientes de agua dulce, tanto en ambientes de agua dulce como en ambientes de agua salada. Lo que está acá es lo que usualmente se le conoce como pulga de agua, digamos. Y son bastante utilizados en la parte de alimentación. Quiero ver si puedo mostrarles, compartirles este video para que vean. Denme nada más un segundo para ver si puedo acceder a YouTube. Es que, y si ustedes pueden escuchar. Luego los hipervínculos. ¿Sí? Ustedes, no sé si me pueden indicar si escuchan el audio. El suyo es el que estamos, tal vez si lo corre y le da chance, podríamos ver si se escucha. ¿Ahí No, escucharon algo? No, ok, denme no. chance porque yo lo puedo corregir desde aquí. Me parece que tengo como 7000 pestañas abiertas. A ver, si se puede ver aquí. Es que hay una opción donde no puede compartir el audio del video. Bueno, voy a ponérselos así y en todo caso yo les hago llegar la presentación tal vez a través de Domino se pueda socializar y ya ustedes acceden. Esto lo que quiero básicamente que vean es cómo lo fácil, digamos, que es cultivar este tipo de animales y lo práctico, digamos. Este que están viendo acá es un cultivo de Daphnia, ¿verdad? Vean que los estanques son bastante rudimentarios. En este momento lo que están haciendo es garantizándose lavar el estanque de forma adecuada, ¿verdad? Para que no quede, digamos, residuos ahí que puedan matar, digamos, ese cultivo. Se llena con agua. Y esto es lo que les mencionaba el uso de la pollinaza para fertilizar. Entonces, él lo que está haciendo básicamente es tomando, ¿verdad? La pollinaza y la va a disolver con un poco de agua.
Esto se deja reposar, se remueve por un tiempo, ¿verdad? Para que se libere, digamos, como los nutrientes que están ahí dentro de la pollinaza. Sí es preferible, digamos, que lo que se utilice únicamente es el líquido y no se utilice la materia orgánica, para que esa materia orgánica extra no quede por ahí descomponiéndose y eventualmente nos vaya a generar un problema con bacterias o cosas así por el estilo. Entonces se utiliza solo el agua. Otra cosa importante para este cultivo es que tenemos que tener la cepa de cultivo, digamos, tenemos que tener los microorganismos, ¿verdad? Al menos que yo viva, digamos, en un lugar donde yo sé que el río que pasa por mi casa tiene bastantes de estos organismos, puedo, digamos, hacerlo, pero si no, lo mejor es conseguir un pequeño cultivo de este organismo para empezar desde ahí a crecerlos. Esto que él está haciendo en este momento es nada más agua que él metió, digamos, que no estaba clorada, no tenía ningún tipo de tratamiento para hacer agua potable, y la puso en sol, y entonces esas microalgas que estaban ahí empezaron a crecer. La Daphnia requiere del uso de levaduras, que es otro de los alimentos vivos que vamos a ver ahorita. Entonces se utiliza, como vieron ustedes, levadura de pan común y corriente, la que compraría uno para cocinar. Y lo que él está haciendo en este momento, reuniendo esas microalgas con la levadura y el caldo, lo que obtuvo de mezclar la pollinaza con agua, es fertilizar esa agua que va a utilizar para el cultivo de la Daphnia. ¿Por qué fertilizarla? Porque necesita que esas microalgas crezcan para que la Daphnia tenga mucho alimento disponible y ella también crezca y se reproduzca. Este tipo de cultivos, como les digo, a pesar de ser cultivos secundarios, son actividades económicas interesantes, digamos, que uno no, a mi criterio, no requieren de mayor trabajo y pues sí tienen una demanda, ¿verdad? Porque este tipo de microorganismos se utiliza también para ornamentales, para alimentar ornamentales. Entonces la gente que reproduce todos estos pececitos requiere de este tipo de animales para poder trabajarlos, para poder reproducirlos. Él ahí le pone un poco de materia orgánica adicional, que es una cáscara de banano. Y lo que ven acá, voy a adelantarlo un poquito, lo que ven acá es justo, digamos, como la cepa que él tiene de la Daphnia. Y él mismo lo menciona durante el video, o sea, es necesario que tengan la cepa para que tengan una densidad o una cantidad buena de estos organismos que les permita reproducirse de forma adecuada y que ustedes tengan un cultivo bastante denso. Es eso ahí color rosadito que se ve. Y bueno, eso lo que se hace básicamente es ahí tiene hasta larvas de mosquitos. Uno podría prevenir eso haciendo, digamos, uso de ¿cómo se llama? De mosquiteros o cosas que tapen el estanque, ¿verdad? Para que los moscos no puedan llegar. Ok, voy a empezar a compartir otra vez la presentación de PowerPoint. ¿Me pueden indicar si la ven? Sí, el video se vio muy bien y tenemos una consulta. Usted me dice cuándo, doña Silvia. Adelante. Me dice, bueno, escribe doña Laura Valverde Villalobos, si existe alguna forma de hacer un cálculo relacionado con la cantidad de pollinaza necesaria. No, porque es que eso es lo malo, digamos, de la fertilización orgánica, que si yo no tengo presente la cantidad, por ejemplo, de nitrógeno que tiene esa pollinaza, yo no puedo estimar, o sea, no podría hacer una estimación de cuánto tengo que adicionar al medio, porque eso varía mucho, digamos, de lo que estén comiendo, del alimento que les dé, del tratamiento que le dé la pollinaza, entonces eso tiende a variar. Es como un poco, es como un poquito empírico, digamos, la fertilización orgánica. Ok, no veo más consultas. Doña Silvia puede continuar cuando guste.
Perfecto. Lo que sí, digamos, eso sí, digamos, uno podría pensar que tal vez a ver, cuando un saco de un quintal son 43 kilos, ¿verdad? 43 kilos. Esos 43 kilos servirían, digamos, como para un estanque de aproximadamente media hectárea. Pero, como le digo, no sabemos la composición de esa pollinaza o de esa gallinaza, por tanto no sabemos si el nitrógeno que yo le estoy dando es como lo adecuado. Eso es lo que les puedo decir, más o menos la proporción que utilizan usualmente. Ok, entonces eso que ustedes vieron ahí, como les decía, es un cultivo bastante simple de estas dos especies que también se utiliza mucho para la alimentación de peces juveniles de tilapia, bueno, juveniles no, de alevines de tilapia o de alevines de salmón, de peces de agua dulce, ¿verdad? La forma en laboratorio masiva, vea que tampoco es nada complicado, se pueden utilizar peceras para hacerla y se pueden utilizar estas bandejas ¿cómo se llama?, de plástico. Ahí lo que se regula tal vez un poquito es en lugar de utilizar fertilizantes orgánicos como el que utiliza la pollinaza y eso, se utiliza levadura y las microalgas, ¿verdad? Pero utilizo fertilizantes inorgánicos. Puede ser tipo el que les presenté anteriormente, ¿verdad? Que es el nitrato de potasio cristalino, que es una fuente de nitrógeno bastante fácil de asimilar para las microalgas. Entonces, no usamos este tipo de fertilizantes orgánicos para evitar, digamos, que haya problemas de contaminación, porque aquí el crecimiento va a ser bastante concentrado y si hay problemas de contaminación por alguna bacteria o algo, se nos muere todo. Entonces ahí como que es un equilibrio, pero sí se logra y vean que es realmente muy fácil de producir. Ahora, las levaduras es otro tema bastante interesante. La levadura siempre se ha utilizado como un suplemento a la alimentación. Las levaduras son ricas en proteínas, que es bastante digerible para algunos organismos. Esto tiene que ser bastante claro porque, por ejemplo, lo puede digerir una tilapia que se alimenta mayormente que es omnívora, ¿verdad? Que tiene la capacidad de alimentarse de vegetales y de animales, pero para animales marinos no es tan adecuado, ni mucho menos la levadura de origen como la que se produce el pan, sino que tendría que ser levaduras provenientes de ecosistemas marinos. Entonces, es como que hay que mejorar mucho la técnica, sin embargo, sí se presenta como una opción interesante, inclusive para reducir el consumo de harinas de pescado, que estas harinas de pescado, yo no sé si ustedes alguna vez escucharon el tema de que para producir 1 kilo de peces se requieren de 5 kilos de peces de captura. Esto viene a raíz de que esa harina de pescado aporta nutrientes que son totalmente necesarios para el desarrollo de esa especie. Entonces, no lo puedo sustituir y lo que se ha estado tratando de hacer, porque si no, el desarrollo de la acuicultura, tanto de agua dulce como de agua marina, va a ser insostenible, ¿verdad? No podemos seguir haciendo pesca de extracción para producir para producir harina de pescado para poder alimentar los pescados que tenemos cultivados. Esa no es la idea. Entonces, la levadura se ha visto que hay bastantes especies, ¿verdad? Millones de especies en el mundo. Y algunas de estas especies tienen la capacidad de, además de proteína, aportar una gran cantidad de ácidos grasos. Y estos ácidos grasos o estos lípidos ayudan bastante al desarrollo. Entonces, se prueba, digamos, constantemente en este campo específicamente, se están haciendo bastantes trabajos para ver si eventualmente podríamos sustituir en bastante proporción el uso de la harina de pescado por levaduras. Otro de los factores favorables que se ha visto del uso de estos microorganismos, que son hongos unicelulares, es también que tienen efectos estimulantes del sistema inmunológico tanto de peces como de crustáceos. Es muy fácil producirla,
al igual que las microalgas, no requiero, digamos, de nutrientes de alta calidad. Entonces, por ejemplo, las levaduras se producen a partir de la melaza. La melaza es un subproducto, ¿verdad? del ingenio, digamos. Entonces, como que yo puedo irle dando una segunda vida a algunos productos de desecho de industrias y generar otro producto de alto interés, como en este caso podría ser la levadura, como una microalga. Tienen los animales, digamos, que se alimentan con levaduras, presentan mayores ganancias de peso, tasas de crecimiento favorables y un factor de condición mejor en los alevines. Y bueno, como les decía, en esta nueva onda de acuicultura que se llama simbiótica, que es donde yo les decía, trato de replicar el ambiente externo dentro del estanque, se ha visto que cuando se aplica la levadura, como ella tiene que entrar en un proceso de fermentación para reproducirse, ella utiliza mucho amonio. Y al utilizar todo ese montón de amonio, pues reduce esa cantidad de amonio en el estanque y evita que haya muerte de los organismos por exceso de este nutriente. Entonces, vean que es bastante interesante. Tenemos una consulta, doña Silvia. Usted me dice Claro. cuándo. Adelante. El compañero Junior Claudel, adelante. Ok, una pregunta. Ahí hablamos de las levaduras como tipo de alimento para utilizarlo. ¿Qué tanto podemos usar? Un ejemplo en la tilapia, que la tilapia come de todo. Nosotros que producimos, por ejemplo, lombriz roja californiana, que se reproducen muy rápidamente, igual huevos, igual la parte de huevos, igual que las mismas lombrices. ¿Qué tanto podemos darle la alimentación con este tipo de animales a estos peces? Un ejemplo como las tilapias. Con las levaduras, ok. No, con un ejemplo con la lombriz roja californiana, o sea, se puede alimentar con ellas a las tilapias. Sí, claro. Sí, perdón, es que le había bajado un poco el volumen y ya lo subí para escuchar bien. Sí se puede, efectivamente también, aparte de con lombriz, también se ha hecho experimentos con larvas de la mosca negra, mosca negra, tiene otro nombre, ahorita no lo recuerdo, y son excelentes fuentes de proteína. Entonces, soldado, creo que es. ¿Perdón? Ajá, mosca soldado, exactamente. Esa también se ha probado en camarones. Son excelentes fuentes de proteína. También tienen la ventaja de que su reproducción es muy fácil, entonces rápidamente yo puedo obtener, principalmente en la mosca, en la lombriz no tanto, ¿verdad? Ella es un poquito más lento el proceso. Pero la harina de insectos, de hecho, se perfila como otra de las alternativas a partir, digamos, de biomasa de fácil producción para sustituir esta harina de pescado. Entonces, sí se puede utilizar. La cantidad, no la sé, nunca he trabajado, digamos, con lombrices. El otro año vamos a iniciar un ensayo con la mosca soldado, con la mosca negra, para ver cómo, digamos, mejora el crecimiento de este tipo de larva, el crecimiento en camarón. Y es efectivamente estimar esta proporción que usted menciona de cuánto tendría que poner yo o cuánto del alimento puedo sustituir por este tipo de proteína, ¿verdad? Que eso sí es importante. Principalmente porque producir esa lombriz o producir esa mosca posiblemente va a ser más caro que comprar el saco de alimento. Entonces, eso es como lo que uno busca, ¿verdad? Que haya un balance. En el caso, digamos, anteriormente de levaduras se utiliza solo para el desarrollo larval y ya, digamos, los alimentos que usted compra para alimentar a los peces traen levadura añadida, que no supera el 40%, digamos, de la composición del alimento, porque ya más de eso genera, digamos, estos problemas digestivos en los animales y se disminuye el crecimiento y bueno, todo lo que puede suceder asociado. Pero sí, o sea, sí te puedo decir que son muy buenas, lo que no te puedo decir, digamos, es la cantidad, porque no he leído, digamos, estudios donde se diga que utilice 100 gramos de lombriz por cada kilogramo de alimento. ¿Hay alguna otra consulta? No tenemos más consultas. Adelante, doña Silvia. De acuerdo.
Bueno, lo que hablamos anteriormente, estábamos refiriéndonos a animales de agua dulce, ¿verdad? Ahora vamos a hablar o a discutir un poco los animales el zooplancton y el fitoplancton de agua marina. Este en especial es una de las fuentes, como yo les digo, de más desarrollo y que posiblemente más adelante vamos a ver, y bueno, ya lo existen, instalaciones dedicadas solo a la producción de estos organismos para cubrir otras necesidades que no son específicamente acuicultura. A partir de ellos obtenemos estos ácidos grasos omega 3 y omega 6, ¿verdad? Que es lo que nosotros buscamos mucho cuando consumimos pescado. Ellas, al ser la base de la cadena alimenticia, son las que aportan estos ácidos grasos a los demás, a los peces, digamos. Y de ahí que digamos que cuando nosotros comemos, pues comemos ese ácido graso que ellos tienen acumulados en la carne a partir de estas microalgas. ¿Cuál es la importancia, digamos, de estos ácidos grasos? Bueno, que se ha demostrado en numerosos estudios de ya, digamos, de la parte de salud humana, de que el desarrollo del sistema nervioso de los infantes depende mucho de los niveles de DHA y de EPA presentes en la alimentación. Y este DHA y EPA son los ácidos omega 3 y 6. Entonces, de ahí que, digamos, estos cultivos yo pienso que van a tener bueno, si ya lo tienen, en algún momento todavía va a ser más necesario, producto de la sobreexplotación de la pesca, donde ya no vamos a poder extraer tanto, pero vamos a seguir requiriendo esos ácidos grasos para poder desarrollar de forma adecuada el sistema nervioso. Entonces, otra cosa muy importante es que ellas tienen la capacidad de formar mayor cantidad de grasas que de proteína, o sea, tienen una cantidad muy elevada de proteína, pero en comparación a las de agua dulce, forman más cantidad de grasas. Entonces, para biocombustibles también representa una opción bastante viable. Como les decía, en fitoplancton marino es un grupo sumamente diverso, o sea, a nivel mundial no les podría decir ni cuántas especies hay. En acuicultura sí trabajamos con especies que son muy pequeñas, que van desde las 10 micras hasta las 20 micras. Esto va a depender de las necesidades de la especie y básicamente del tamaño de la boca del organismo que la consume. Entonces, eso no es como que yo tenga que determinar cuál microalga le voy a dar, ya para cada especie está establecido cuál es la alimentación, cuál es la proporción, uno busca, digamos, referencia y ahí viene. Entonces es bastante práctico. Lo mismo con agua dulce, ¿verdad? O sea, la cantidad de espirulina o la cantidad de clorela que tengo que darle una dafnia, no la tengo, digamos, que adivinar. Ya probablemente hay bastantes estudios que me dicen cuál es la proporción. Este fitoplancton se emplea como alimento igual para el zooplancton, ¿verdad? O como fuente directa de alimento para organismos filtradores. Era lo que les decía a ustedes, las conchas, digamos, todas las conchas que nos comemos nosotros, se alimentan de estos microorganismos durante toda su etapa de vida. Son la principal, como dato curioso, ¿verdad? Principal fuente de DHA y EPA, que es lo que decíamos ahora. Y a nivel de cambio climático, estos organismos, nos quedamos sin ellos, nos morimos todos, porque fijan muchísimo mayor cantidad de CO2 del que estamos produciendo nosotros, que lo que podría fijar un bosque, inclusive la Amazonía. Entonces, a lo largo de todo el planeta, ¿verdad? En los océanos del planeta hay puntos específicos donde la producción de fitoplancton es muy elevada y estas cantidades de fitoplancton se encargan constantemente de estar fijando CO2 y liberando oxígeno. Entonces, gracias a ellas tenemos oxígeno para respirar. Y de verdad no les miento cuando les digo que tienen muchísima más responsabilidad que cualquier bosque que haya en el planeta. Hay muchísimas especies, desde estas que les puse aquí, ¿verdad? Que se ven como color café, hasta las color verde, hay color rojas, hay bastantes variedades. Entonces, aquí, a nivel de
de las producciones que hay acá en el país, como les mencioné anteriormente, la mayor cantidad de las especies que se trabajan son especies que se han traído al país, no son especies de acá. ¿Por qué no son de acá? Bueno, porque ya llevan un proceso donde yo tengo que tomar el agua, revisar qué tengo, aislarla, y bueno, todo eso toma demasiado tiempo. Entonces uno prefiere nada más mandar al laboratorio externo a comprar una cepita, y esa cepita ya sé que está pura y que esa es mi microalga para trabajar. De igual forma, en camaroneras se hace el mismo proceso que se hace en estanques de agua dulce. Meten el agua del medio externo, le echan fertilizante y ahí crece la mayor cantidad de fitoplancton que puedan, digamos, obtener. Y así es como crean el agua oscura para que el camarón esté ahí y además para que él también pueda alimentarse. Es una empresa emergente, definitivamente. Ya, o sea, para mí, como les digo, no es un cultivo ya secundario, sino que ya se constituye como un cultivo principal, dado la importancia nutricional que tiene y todos los beneficios y subproductos que pueden ellas generar. Entonces, aquí les puse algunos ejemplos, digamos, de subproductos que se generan a partir de microalgas marinas, ¿verdad? Igual que en el caso de la espirulina que les mencioné anteriormente, también se utiliza con fines nutricionales. En este caso, bueno, la famosa leche esta anido, ¿verdad? Que no le estamos haciendo propaganda. Siempre dice fortificada con DHA. Y bueno, ese DHA proviene nada más y nada menos que de microalgas marinas, ¿verdad? Bueno, podría provenir también de aceite de pescado, pero ya para ellos es cada vez más difícil conseguirlo por esta sobrepesca, entonces ya se ha optado por la opción de producirlo a partir de microalgas en estos sistemas. Por otro lado, también uno puede conseguir suplementos vitamínicos que contienen una cantidad X de DHA y EPA aportado a partir de microalgas. Y este pues tiene además esta gran ventaja que para las personas que no pueden consumir gluten o que son veganos, son DHA y EPA de origen vegetal y que no les va a producir, digamos, ningún problema con su enfermedad celíaca. Después, hay otros productos más interesantes. Se ha desarrollado una industria bastante curiosa de como de especias, que son estas que están acá como apiladas, ¿verdad? En tarritos de colores, y estas especias aportan un sabor gourmet a las comidas. Entonces los chefs han estado desarrollando, o sea, como que les digo, como que en lugar de utilizar un consomé de camarón, utilice una de estas microalgas para darle ese sabor de mar a mi arroz. Entonces, se han generado bastantes productos interesantes a partir de eso. Se produce espirulina, esta que está aquí es una especie que se conoce como tetracel, es una microalga marina y se utiliza para darle, como les digo, este sabor como a mar a la comida. Luego esta otra que ven acá, color anaranjada, ahorita se las voy a explicar, que es la que está también en esos estanques. Y la otra que está acá en color azul es también un subproducto de la espirulina. Entonces hacen como la estresan y hacen que a partir de esa microalga que está aquí color verde se genere este pigmento color azul. Y se consume también como enaltecedor del sabor, como alimentos funcionales que aportan nutrientes, que aportan todo eso que tal vez más adelante no vamos a poder llegar a consumir si continuamos sobreexplotando el mar, ¿verdad? La anaranjada que está ahí es esta que está acá. Esta microalga también, al igual que espirulina, en procesos naturales, en lagos muy salados, principalmente me parece que están en la parte de Estados Unidos, se produce estas floraciones de algas. Esta es la forma natural de producción de ellas. Entonces, ellas de color verde, como esta que está acá, pero cuando aumenta la cantidad de sal en el agua disponible, toma esta coloración como rosada, que en realidad termina siendo anaranjada. Y ese color rosado no es otra cosa que betacarotenos. Y ustedes saben que el betacaroteno tiene una importancia en la parte de la salud humana como antioxidante, ¿verdad? Pero además en la industria del salmón y en la industria hasta del pollo,
es muy importante para dar los tonos amarillos. Entonces, por ejemplo, en el salmón se adiciona también para ayudar a la coloración de la piel, y en la parte de la producción de pollos y de huevos se utiliza como suplemento en el alimento para que la yema sea de un color amarillo más intenso, ¿verdad? La yema del huevo. Ahora, no todo el betacaroteno sale a partir de esta microalga, pero ¿cuál es la ventaja? Como les mencionaba anteriormente, si yo utilizo terrenos donde lo que estoy utilizando es agua de mar, que no voy a generar, digamos, ningún problema de agua al estar consumiendo en exceso para producir plantas, que es otra fuente de betacaroteno. Hay varias ventajas, digamos, que yo podría ver de producir de esta forma microorganismos y no producir extensivo, cultivos grandísimos, ¿verdad? Que consumen tierra que se necesita y que consumen agua dulce que también se va a necesitar. Entonces, estas son como algunas de las aplicaciones de la industria que quería mencionarles que tienen. No sé si tienen alguna consulta. No veo, voy a revisar, pero no veo ninguna mano levantada ni veo consultas en el chat. Creo que podemos continuar, doña Silvia. Perfecto. Ok, entonces, aparte, bueno, de estas microalgas, ¿verdad? Que consumimos, que se utilizan, está el zooplancton marino, que también es una de las alimentos necesarios para poder criar a estos peces durante su proceso de pez, ¿cómo se llama? De larva. La artemia es una, digamos, de las principales fuentes que se utiliza. La artemia es un crustáceo, ¿verdad? Que es este que está acá. Es una fuente esencial, como dice acá en la diapositiva, es casi que en todo criadero de peces marinos y de camarones, la artemia tiene que estar. O sea, no existe una forma de que yo pueda, digamos, hacer un levante de estos organismos sin haberlos alimentado con artemia. Hay muchas especies, la que más se utiliza es la artemia salina y la artemia franciscana. El uso de esta especie y el cultivo de esta especie también se remonta a tiempos atrás. Ahorita voy a mencionarles cuál es la forma natural. En la herbicultura, o el uso, digamos, ya en reproducción de peces y camarones es como de 1930. Pero en los primeros años el producto se utilizaba principalmente para peces ornamentales. No se sabía mucho la aplicabilidad, digamos, que todavía no se hacía acuicultura para consumo, entonces empezó más a desarrollarse la tecnología por ese lado. La artemia, de forma natural, crece al igual que la microalga que les mencioné anteriormente en lagos salados. Entonces, este lago que está en Utah, Estados Unidos, es uno, digamos, de los lagos donde hay una población de artemia bastante saludable. De ahí esta coloración roja que ustedes ven. Recuerden que, bueno, no recuerden, les voy a mencionar que la artemia es familia de los camarones. Entonces, esta coloración roja es producto de lo mismo que hace que el camarón sea color rojo, ¿verdad? Esa molécula que ellos acumulan en su piel. En estos lagos también es donde ustedes pueden ver a los flamingos, y los flamingos su color rosado lo adquieren a través del consumo de este organismo. Entonces, esa es la coloración rosada que les da, igual que nuestras espátulas rosadas, ¿verdad? Que se ponen rosadas por andar comiendo crustáceos pequeñitos en el manglar, pasa con los flamingos y esta especie. Entonces, bueno, la importancia de este organismo, cuando ya empezaron a ver la cantidad de nutrientes que le aportaba a las especies, empezaron a hacer una extracción excesiva del animal. Al hacer esto, pues obviamente empezaron a generar problemas en los ecosistemas donde estaba y la población disminuyó un montón. Cuando ellas entran en algunas condiciones, ahorita no les podría decir cuál es la condición exacta que detona esto, pero ellas forman este tipo de huevos, que en realidad son como quistes de resistencia. Ese huevo de resistencia se forma para que ella pueda sobrevivir a condiciones adversas. Entonces, cuando yo voy a comprar artemia para mis sistemas de cultivo, lo que me venden son estos huevitos.
y yo después tengo que hacer la eclosión. Ahorita les voy a mostrar un video y igual se los voy a explicar de cómo es que se hace la eclosión. A raíz de esta disminución de las poblaciones que les mencionaba, pues ahora el cultivo de artemia, que se consideraba, como les digo, un cultivo secundario no de mucho valor, se ha convertido también en un cultivo con valor económico importante, que es esta fotografía que les puse acá de un señor que tiene salinas, ¿verdad? Como acá en Costa Rica, que existen las salinas y que ahí es donde se siembra camarón, y él en lugar bueno, pues de producir tal vez camarón en época de lluvia, lo que hace es aprovechar la producción, la salina, para producir artemia. Y puede vender, digamos, estos huevecillos, que es esto que está acá, que se ve como arena, lo puede vender para aportar un poco a la industria de extracción, ¿verdad? Entonces ya se están viendo los primeros pasos en hacer este cultivo, un cultivo primario de interés económico, ¿verdad? Donde ya hay gente que está produciendo bastante cantidad para poder venderla en el mercado a la gente que produce peces o, bueno, camarones. Los sistemas de producción, aquí está el que yo les digo, ¿verdad? El estelar, el tanque de agua. Es bastante simple, en realidad uno compra una lata de estos huevecitos, ¿verdad? Y esto uno lo lleva a un estanque de estos que tienen acá, ¿verdad? Con agua dulce o con agua salada, pero bueno, con agua dulce mejor. Vamos a ver con agua dulce porque esos son como experimentos que uno a veces hace. Entonces le pone agua dulce y le pone una fuente de luz porque a ellos les gusta mucho la luz, le pone aireación y las deja. Lo que sí hay que tener muy claro es la cantidad, ¿verdad?, de huevecitos que voy a poner yo por litro para garantizarme de que van a eclosionar todos, porque si no, si pongo muchísimos, sobrecargo, digamos, el agua y no revientan todos y voy a perder producto. Parece que hay problemas con doña Silvia. Vamos a darle un chancecito, porque seguramente la sacó el... Qué extraño, no sé por qué me sacó. Adelante, doña Silvia, ya estamos acá de regreso. ¿Dónde quedé? Bueno, lo que te fuiste fue como unos 30 segundos, así que... Estamos aquí entonces. No te preocupes. Perfecto. Ok, voy a mostrarles igual este video donde hacen una explicación de cómo se eclosiona la artemia y se los voy a ir explicando para que puedan verlo. Es bastante sencillo. Todavía no vemos su pantalla, pero seguro viene ahí en proceso de compartir. Sí, ya voy. Ya voy. Vamos a ver. Ahí sí la pueden ver. Sí, señora. Ya estamos viendo un video, sí. Súper bien. Ok, esto que está acá es los huevecillos, ¿verdad? Que les digo yo, y la forma en la que los venden. Para sistemas de cultivo mucho más grandes, uno compra las latas. La calidad de esa lata es muy importante, porque dependiendo, por ejemplo, esta artemia que proviene de este lago salado en Utah, es de la mejor calidad de artemia que yo puedo conseguir. La artemia que se produce en China y en Rusia no les gusta tanto a los productores porque no eclosiona con tanto éxito. Entonces, esta es la parte de la eclosión. Es lo que él menciona, ¿verdad? Lo hacemos perdón, antes les dije que era con agua dulce, lo hacemos con agua salada. Lo que hacemos es que colocamos aproximadamente, voy a poner acá, 30 gramos de sal por litro de agua.
por cada litro de agua. Ahora, él menciona que para hacer esta eclosión podemos hacer uso de sistemas que tienen oxigenación o de sistemas que no tienen oxigenación. La diferencia es que los que no tienen oxigenación vamos a tener menor cantidad de eclosión. Ese que está mostrando ahí es un sistema comercial, digamos, que uno compraría en un acuario. Lo llenan con esta agua con sal, ¿verdad? Y colocan los huevecitos de la artemia alrededor. Como les mencionaba, a ella se les pone una fuente de luz porque a ella les gusta bastante la luz. Entonces, ese huequito que está en ese recipiente, uno va a ver, digamos, que ellas cuando nacen van a estar todas ahí concentradas. Y las ven, está justo ahí. Y bueno, esto ya, como es un dispositivo comercial, pues viene equipado hasta con el coladorcito, ¿verdad? Para extraerlas. Y de ahí directo las pasaríamos al cultivo, al cultivo, puede ser a los peces ornamentales que tengamos para alimentar, o puede ser ya, digamos, a escala mayor, pero obviamente no con este dispositivo, tendríamos que usar algo mayor tamaño. La forma que siempre se implementa es con las botellas, es lo más práctico, porque ya tenemos como una forma de embudo. Se le elimina, digamos, la parte de, digamos, como la base de la botella, y ahí se coloca el agua con la sal y el inóculo. Y además ponemos un pequeño compresor de aire. Permítanme nada más un momento porque aquí hay algo que quiero mostrarles y ya nos pasamos. Ok. Cuando finaliza el proceso de eclosión, ustedes van a ver, digamos, en el cultivo que las cáscaras de la artemia están flotando en la parte de arriba, digamos. Para que esta artemia flote, esas cáscaras floten en la parte de arriba de ese huevito, ¿lo ven ahí donde están mostrando? Esa cáscara no es conveniente que la consuma el organismo a la que yo le voy a dar la artemia, porque no es una cáscara que el organismo pueda digerir con mucha facilidad. Entonces, lo que se hace es que se le quita la oxigenación a esa... Voy a quitarlo porque eso era lo que quería que vieran. Vamos a quitar aquí. Ok. Lo que se hace es que se le quita la manguera de oxígeno a ese tarro, ¿verdad? Y la cáscara esta va a tender a flotarse. Entonces yo elimino esas cáscaras, ¿verdad? Y por la parte de abajo abro y con un coladorcito que permita que la artemia se quede en la parte superior y no pase a través del hueco del colador, tamizo toda esa cantidad de agua y me quedan las artemias listas para yo darlas, digamos, de alimento. Como les digo, esto es para un sistema pequeño. Para un sistema más grande es algo que se ve como este estanque que dice 11, que estos sistemas son mucho más grandes, son tanquecitos como unos 100 litros más o menos, 200 litros, y aquí en la base tienen esa forma de embudo que tiene la botella y ahí está la llave también. Entonces, en esos estanquecitos uno hace la eclosión, hace el mismo proceso, nada más que en mayor escala, pero es básicamente eso. Ahora, importante la artemia. La artemia es funcional si la utilizo en los primeros días de eclosión, no más de 3 días. ¿Por qué? Recuerden que les mencioné que los organismos acuáticos nacen con una gota de aceite antes de que se les termine de formar su sistema digestivo. Lo mismo ocurre con la artemia. Y esa gotita de aceite que tiene la artemia para terminar de alimentarse mientras se forma su sistema digestivo es la gotita de aceite que yo quiero que se coman los peces, porque es la que les va a aportar a ellos nutrientes. Entonces, la debo consumir antes de que esta gota de aceite se desaparezca. Por otro lado, la artemia gana gran tamaño, ya, o sea, no es tan grande como un camarón, pero sí ustedes la ven ahí flotando y nadando. Entonces, si se hace muy grande, ya no es favorable porque no cabe en la boca de los animales. Entonces,
trabajamos con la primera fase, los primeros 3 días de eclosión de la artemia. Ya después de eso, es como, no es necesaria, y aparte de eso, bueno, pues se podría alimentar si fuera, digamos, un tema de utilizarla a ella como un vehículo para cargar las microalgas y que las microalgas les lleguen al bichito, al pez que se las va a comer, pero, como les digo, ya tiene un tamaño muy grande y probablemente el pececito no la va a poder consumir. Entonces, eso es como el pero que tiene la artemia. Otro de los organismos que se utiliza bastante, de forma bastante común, es el rotífero, que es este animalito que está acá. La boca está ubicada, esto que tiene él aquí son como unas vellosidades que se mueven hacia adentro de la boca, ¿verdad? Y de ahí ellos van capturando las microalgas con esas vellosidades, y entonces él las ingiere, ¿verdad? Van al tubo digestivo, bueno, aquí está el estómago. Es un animal sumamente simple, digamos. De hecho, en biología lo utilizan mucho para estudiar la parte, digamos, como de anatomía. Para hacer este tipo de cultivos de rotíferos también es muy, muy importante contar con la cepa. O sea, uno puede tomar muestras del medio y tratar de hacerlo, pero es mucho más práctico y como que más garantizable de que yo voy a tener un cultivo adecuado si tengo una cepa. A estos se les puede encontrar en agua dulce, en agua marina, inclusive los hay terrestres. Algunos son parásitos de especies de peces y pierden esta forma, o sea, básicamente que solo son una boca que está pegada a través de la cola al órgano del animal y está consumiendo. Entonces, eso es importante porque no son todas las especies, pero pensar, digamos, en fomentar el crecimiento tal vez de organismos del medio externo y que vaya una especie de estas podría generar problemas en el cultivo. Son componentes del plancton, del microplancton, y juegan un papel fundamental en la cadena trófica de los ecosistemas acuáticos. Ellos ocupan nichos de forma muy rápida, o sea, tienen una capacidad de crecer muy fácil, entonces conforman, vean que casi el 30% del plancton. Entonces, su forma de cultivo, igual se las voy a mostrar, es bastante simple. Vamos a ver. Al igual que la artemia, por supuesto, no faltaba el anuncio. Listo. Al igual que la artemia, se puede hacer en ¿cómo se llama? En carritos sencillos, plásticos de botellas. Son muy importantes para peces marinos, por eso es que le está mostrando esto. Entonces, este es el tamaño, digamos, de una larva de un pez payaso, de esos que ustedes vieron. Entonces, vean que esa larvita, la única forma de alimentarse es con estos microorganismos. Otro mercado interesante es el de los corales. Los corales también requieren de estos microorganismos para alimentarse. Entonces, ahora que está como el desarrollo de estas peceras marinas, ¿verdad? Tan bonitas, especies de corales, especies de algas y de peces, tener este tipo de alimentación disponible es muy importante. Entonces, también es un cultivo secundario, pero que a raíz del desarrollo de esta industria de ornamentales también toma importancia para poderle dar a la gente que tiene estos acuarios la posibilidad de alimentar a sus organismos de forma adecuada. Eso que le está mostrando ahí es la cepa que él compró. Se ve de color verde porque en esa agua hay microalgas para que él pueda comer. Esas microalgas uno las puede comprar así en tarro. Aquí en el país ya hay empresas que venden, digamos, y distribuyen las microalgas así concentradas en estos tarros. El detalle es que esa microalga está muerta. Entonces, o sea, es buena, pero no es mejor que la que está viva. Él lo que tiene ahí es agua, ¿verdad? Una fuente de luz y nuevamente nada más una bombita de aire para oxigenar.
En esa cubeta lo que está ahí es básicamente la bolsa que él nos mostró al inicio, ¿verdad? Esa agua tiene una salinidad, que es lo que él está mostrando aquí. Esto es muy importante, voy a devolverme aquí un momentito. Ahí, eso él lo está midiendo con un refractómetro, ¿verdad? Que es un instrumento donde uno pone una gota de agua, observa y ahí se ve la salinidad. Dependiendo de la salinidad que traía esa cepa que yo compré, es la que yo le tengo que poner al agua, ¿verdad? Entonces, eso es variable, dependiendo de lo que yo compre. Ok, entonces esa es ¿cómo se llama? El inóculo, ¿verdad? Que él había comprado y él, digamos, lo que hace es que toma muestras de ese inóculo y lo pasa, voy a adelantarme un poquito más, aquí. Ven, lo pasa hacia los otros estanques donde tiene, digamos, más agua. Después de que logra que ellos se multipliquen bastante, los pasa por ese filtro y los reúne, digamos, los concentra y eso es lo que se le da al organismo, ¿verdad? Este cultivo de rotíferos es relativamente sencillo, no implica, o sea, no tiene mayor complicación, solo que al igual que en todas las que hemos mencionado anteriormente, conseguir la cepa es lo que probablemente podría constituirse como una complicación. Sin embargo, ya hay bastantes acuarios donde, como les digo, a raíz de que ha entrado este boom de peces ornamentales, de peceras y de todas esas cosas, ya se pueden conseguir. De ahí la importancia también de poder desarrollar un poquito más esta industria. Entonces, por ejemplo, yo visualizo que alguien podría tener en su casa un pequeño cultivo de alimento vivo para distribuir en los acuarios y no, o sea, no representa tampoco mayor gasto, ¿verdad? Es algo sencillamente fácil de hacer y ahí consigue las cepas y inicia su cultivo y si lo sostiene bien, logra, digamos, generar otra fuente de ingreso de algo que no requiere mucho esfuerzo. Y por último, para la tarde de hoy vamos a hablar de los copépos. Este cultivo sí es un poco más complicado, ¿verdad? Porque aquí, por lo menos en Costa Rica, no conozco, digamos, de un lugar donde yo pueda adquirir la fuente de copépos, más que trayéndomelos del medio externo. Y en ese proceso de traerlos del medio externo y aislarlo, como que se reduce un poco la sobrevivencia. Entonces, este es un poco más complejo y yo creo que mucho de que no se hayan podido desarrollar cultivos de otras especies tiene que ver con que no hayamos podido mejorar este proceso de producción de copépodos, porque son vitales definitivamente en el desarrollo larval de peces, de especies marinas. Entonces, son tecnologías que se deben mejorar bastante. Son muy abundantes en una muestra de agua de mar, ¿verdad? Y están distribuidos a lo largo de todas las latitudes, incluyendo las antárticas. Este, de hecho, sería como de los representantes del krill, ¿verdad? O sea, el krill en sí es una especie de camarón, pero en ese grupo de krill que consumen las ballenas están también presentes los copépodos. Entonces, son fuente nutricional muy importante y nosotros lo que buscamos principalmente es que cuando cosechamos nuestros copépodos tengan estas dos bolsas o sacos que se ven aquí al lado de la cola, que son huevos y pues obviamente esos huevos van a tener un contenido nutricional muy importante que al momento de que el pez lo consuma va a obtenerlo él. Entonces, se cosechan cuando están en ese estadio. En esta sección también les puse un par de links para que vean la parte del cultivo. Es muy similar a la parte de rotíferos. Se trabaja igual en baldes o en botellones de agua y siempre se les aporta, digamos, se maneja la salinidad que esté de acuerdo con la que yo estoy comprando la cepa o el grupo de copépodos y se les da alimento que tienen que ser microalgas, que es como también la limitante y no, porque si ya sabemos producir un poquito de microalgas y que ya vimos que no es tan complicado realmente,
podríamos también sostener estos cultivos. Entonces, no sé si tienen alguna otra consulta. Para hoy es como toda la parte que tenía y espero que tenga muchas preguntas para poder ayudarles si puedo hacerlo. Bueno, de antemano muchas gracias, doña Silvia. Creo que la exposición, aparte de enriquecedora, es un paseo por un mundo que creo que hay que profundizar seguramente un montón, ¿verdad? Para poder entender cuál es el tema de la alimentación y que como creo que la idea general que nos dejas es que definitivamente la alimentación determina la calidad de lo que vamos a sacar de un estanque, ¿verdad? Y al final hiciste muy buena la diferenciación. Más bien abriría, como lo acabas de decir, un espacio de consultas. Tal vez los compañeros quieren ampliar o compañeras en alguna temática y podemos conversar un poquito sobre algo que los compañeros quieran ampliar. Entonces, a partir de ahora, abrimos un espacio de preguntas y vamos hacia el cierre ya de la charla, que creo que estuvo muy clara, muy concisa y muy buena. Qué dicha que les guste. Doña Silvia, tenemos una pregunta de don Herminio. Bueno, me bajó la manita, yo no sé si fue que se equivocó. Sí, no, ya, buenas tardes. Adelante, don Herminio. Sí, señor. Hola, buenas tardes. No sé si lo dijo porque aquí estaban dentro de la charla, también estaba teniendo otras cositas ahí. ¿Dónde puedo conseguir yo, digamos, una persona común y corriente, ese tipo de organismos para empezar, digamos, con un proyectito ahí, si se puede reproducir ahí algo mínimo? ¿Dónde puedo conseguir yo ese tipo de, bueno, sobre todo lo más comunes, ¿verdad? Claro, por ejemplo, Parque Marino en Punta Arenas, ellos tienen disponibles rotíferos, ellos venden rotíferos y también venden concentrados de microalgas. Estas mismas microalgas que ellos venden las encuentran disponibles, por ejemplo, en acuarios, en San José, como estos que tienen principalmente como producción de peces marinos, suelen comprarlos muchos. La artemia, de igual forma, en los acuarios que son bastante especializados se puede conseguir y ellos le pueden traer a uno también. El copépodo, como le digo, ese sí cuesta un poquito más conseguir. De hecho, yo creo que nadie. Yo no he encontrado, digamos, quien le pueda suplir a uno cepas de copépodos. En la parte de agua dulce, las microalgas sí, yo sí le diría, digamos, que es muy práctico enriquecer una muestra de agua con nutrientes y ver qué crece. Ver qué crece, ¿a qué me refiero? Ahí sí es, digamos, como importante hacer como una revisión al microscopio, principalmente para, no sé, voy a ver si puedo buscar por acá, aquí, nada más como para que vea una forma de una cianobacteria, porque realmente son muy fáciles de reconocer. Entonces no es como, ven, son como estas cadenas en forma de círculos. No sé si están viendo, si lo estás viendo. Sí, señora. Se ve. Ok, perfecto. Entonces, si uno ve al microscopio su muestra de agua y ve como estas cadenas así en forma de perlas, o ve, por ejemplo, así mismo como un filamento que parece un pelo, porque es como ver un pelo de color verde, ahí uno pues diría que tiene mayor cantidad de esas microalgas. Hacer un recambio, buscar otra muestra de agua y volver a hacer el mismo proceso hasta que encuentre tal vez una especie de microalga que sea una sola célula, que no forme estas cadenas y que sea más fácil para consumir, para los frutíferos o para la dafnia o lo que usted vaya a conseguir. La dafnia, por ejemplo, en acuarios de agua dulce, me recuerdo que hace como unos 3 años logré conseguir una cepa de dafnia en un acuario de Heredia que tenía mucho tiempo, digamos, de visitar y de casualidad tenían por ahí. Entonces ellos me regalaron un poco. Pero sí, digamos, como les digo, es algo difícil de iniciar. Yo, digamos, estoy en el proyecto de iniciarlo acá en la universidad para tener, digamos, como disponible este tipo de organismos y poder dar ese servicio.
tener las cepas para que la gente que las requiera las pueda utilizar y hacer otro tipo de estudios. Sin embargo, pues, bueno, requiere una inversión. Ahorita con la pandemia está como un poco complicado. Entonces, esa sería como la forma. A mí se me ocurre acuarios, o sea, se me ocurre, no, la forma en la que yo los he conseguido han sido siempre en acuarios, a través de, bueno, esta gente de Parque Marino que tienen algunas cepas de rotíferos y de microalgas que venden, y así. Y la Artemia, inclusive, si uno lo hace a título personal y es muy, muy carga comprando por internet, la Artemia la puede mandar a traer hasta por internet. Muchas gracias, muchas gracias. La otra consultita, y no sé si me abuso y saliéndome un poquito del tema, no, si usted tiene experiencia con la producción de algún tipo de langostino, camarón, etcétera, de agua dulce. Nosotros probamos con el Macrobrachion rosenbergi, el camarón gigante de Malasia, pero no tuvimos suerte. Y nos gustaría como meternos en ese campo. No sé si usted tiene algún conocimiento sobre eso. Y esa sería mi última pregunta. Muchas gracias. Con mucho gusto. Don Herminio, ¿y a qué le llaman no tuvieron suerte? Digamos, hicieron un proceso de siembra y se les murieron todos. Básicamente, sí, no, básicamente costaba mucho la alimentación. Tuvimos pérdida de, digamos, se nos perdieron. Venían una semilla que no era la de más calidad. Nosotros compramos en un lugar que se llama Cocos, langostinos Coco, ahí por Sardinal de Guanacaste, carretera al Coco, por cierto. Y creo que parte de nuestro fracaso fue justamente que la calidad de las poslarvas que nosotros adquirimos no fueron buenas. Entonces, por eso tuvimos una mala experiencia. Además de que la idea de la producción de este tipo de crustáceo, digamos, es producir la mayoría machos, porque son los que tienen el cuerpo el más grande, ¿verdad? Entonces, la semilla que nosotros adquirimos, pues no fue buena, y básicamente por eso desistimos posteriormente de volver a intentarlo. Sí, en ese caso, bueno, no he hecho, digamos, un cultivo, pero sí, digamos, sé algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de la semilla es de suma importancia que las tallas sean muy similares, porque si no hay, o sea, este langostino es muy territorial. Entonces, a pesar de que tiene supuestamente las pequeñas, las tenazas, igual ellos se matan. Entonces, hay que lograr que la semilla tenga un tamaño muy similar cuando uno la compra. La calidad de los lugares, solo conozco 2 lugares que venden este tipo de semilla, y es el que usted mencionó, y otro que queda en Esparza, en Jesús María. Creo que el de Jesús María es un poco mejor. No pongo las manos en el fuego porque, como le digo, nunca he trabajado en el cultivo, pero he escuchado, digamos, que el señor trabaja muy bien. Entonces, tener en cuenta esto de las tallas, el manejo, una vez que ellos ingresan al estanque, es muy importante estar haciendo poblacionales, o sea, estar haciendo muestreos para ver de qué tamaño está esa población, ver si las tallas están muy disparejas, y si están muy disparejas, tengo que estar haciendo raleos para evitar que los camarones, que los langostinos más grandes se coman a los más pequeños. También porque en función de estas luchas de poder que se dan, se gasta mucha energía, el animal gasta mucha energía, y ese gasto de energía se traduce en que no hay un crecimiento adecuado. Entonces, con él, yo creo que de las cosas más complicadas es eso, es lograr manejar esa territorialidad que tienen, y a raíz de eso que ellos estén como en un ambiente tranquilo. Sé que lo que hacen, por ejemplo, es ponerles como tubos de PVC formando como triángulos donde ellos pueden meterse, digamos, en estos tubos. Así pueden aumentar un poquito más la densidad y darles a ellos la sensación de que tienen como un espacio disponible para estar ahí metidos, y que eso es de ellos, ¿verdad? Entonces, como que ahí más o menos los tratan de mantener separados. Pero sí, la parte de manejo es muy, muy importante. O sea, estar viendo esto, de qué tamaño van, si están creciendo similares, si no sacarlos más pequeños, echarlos en otro estanque, y esa parte. Pero yo creo que entre las charlas hay alguien especializado en esa parte. Me parece que alguien va a hablar de camarones o de crustáceos. Entonces, creo que ahí va a poder aprovechar bastante. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Con gusto.
Doña Silvia, tenemos un comentario en el chat de don Mauricio José Poveda Cordero. Dice que a criterio de él, la semilla de Rosenberg que venden en Jesús María es mucho mejor, con muy buena sobrevivencia, dice. Ah, qué bueno. ¿Ves? Sí, yo he escuchado el mismo comentario que acaban de hacerme. Ya han sido varios productores que hemos visitado, que, bueno, no varios, en realidad hemos visitado 3 productores que tienen alternos, digamos, hay algunas macrobraquias en los estanques, y dice que la semilla que le vende el Señor de Jesús María es de mejor calidad. Yo visité esa finquita y vieran que es una finquita muy interesante, es una finca pequeña, pero él en poco espacio ha logrado hacer bastante, inclusive hasta cerró el ciclo de reproducción, y entonces ya él reproduce, genera, entonces es bastante autosuficiente, muy bonito el lugar en realidad. Es un ejemplo de acuicultura realizable a pequeña escala y con mucha ganancia, porque es un producto caro, es un producto caro. Y valga el comercial, el compañero también, don Mauricio, comparte el nombre del señor y hasta el celular. Entonces, por si alguien te quiere consultar ahí el chat y le interesa, creo que si algo nos dejó el final de su presentación es como un abrebocas a saber si todo eso se distribuye en el país, ¿verdad? Para abandonar un poco lo tradicional que posiblemente estamos repitiendo y repitiendo en los productos acuícolas a nivel nacional. Entonces nos abre como un mundo, pero también una gran interrogante de saber dónde podemos encontrar, como en un catálogo, todo ese montón de cositas, ¿verdad? Sí, correcto. Las universidades nos hemos centrado, digamos, en generar mucha investigación y, por ejemplo, yo les puedo decir, el TEC, el Tecnológico de Costa Rica, es pionero, digamos, en esta producción de espirulina. Entonces, yo no sé si ellos la vendan, pero uno podría contactarse con ellos. Ellos inclusive producen estos fertilizantes a partir de esta microalga para los cultivos. Tienen varias cosas interesantes, la verdad. La UCR tiene una cantidad de especies de microalgas, tanto de agua dulce como de agua salada, muy grande. Y en algunas ocasiones uno pregunta, ¿verdad? No se pierde nada con preguntar a ver si se las venden a uno. Pero sí está ese detalle. Yo las veces que he tenido que comprarlas, las he comprado, digamos, en el extranjero. Y es un proceso, si para la universidad es complicado, ya para una persona es un poquito más porque tienen que entrar a cuarentena y todo. Pero yo les digo, o sea, en algún momento se las voy a poder poner yo a disposición. esa es la fe, poder en algún momento brindar ese servicio. Bueno, doña Silvia, vamos a cerrar con la pregunta de don Carlos Guevara Líos. Adelante, don Carlos. Hola, buenas tardes. Doña Silvia, un gusto. Saludos, Minor y estimados compañeros. Igual, don Carlos. Gracias. Doña Silvia, una pregunta. Vea, nosotros tenemos algunas experiencias con el cultivo de tilapia aquí en la zona de Siquirres, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí como pasó con el camarón, en algunas hemos pegado bien los alevines y en otras ocasiones no nos ha ido tan bien con el alevín, pero ahí lo hemos ido superando, digo yo, ¿verdad? La pregunta mía es esta: para bajar los costos de alimentación del proyecto, doña Silvia, por ejemplo, para hacer una fase de cierre aquí, un saco de concentrado de 6x6 de ese tamaño partícula, ya vale 21,000 pesos, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago el flujo de gastos de la unidad productiva y vemos al final cuánto invierto yo solamente en concentrado, ¿cómo podemos hacer, doña Silvia, para buscar alternativas de alimentación inclusive de la zona, para tal vez no depender tanto del concentrado? ¿Hay alguna luz al respecto? Pensando un poco en eso, porque tenemos que independizarnos de eso. Nos sucede, bueno, no sé, me imagino con cerdos tal vez un poquito, que en las porquerizas, con ganado no le hemos jugado con pastos y otra serie de cosas, pero con tilapia no hemos dado nosotros, aquí en Siquirres no hemos podido dar ese salto. Me gustaría conocer su criterio y alguna recomendación, si uno puede contar con la asesoría de ustedes como para montar un plan alternativo de alimentación para tilapia en esta zona o algo similar. Le agradezco. Claro. Sí, claro, don Carlos. Vea, nosotros actualmente estamos iniciando para el próximo año un proyecto que busca generar una opción de alimento a partir de desechos de otras producciones acuícolas, dígase tilapia, dígase trucha. Esto es algo que se conoce como ensilado. El ensilado no es otra cosa que por ejemplo, trozos de carne de trucha o de tilapia que se llevan a un proceso de fermentación.
este proceso de fermentación con las levaduras genera, digamos, una materia más rica en nutrientes, y eso se le aporta, se le da como extra, como suplemento a los organismos. Ustedes también van a tener una charla con una de las compañeras que se llama Alejandra. Ella es la que maneja este proyecto, y yo le podría decir que trate, digamos, un poquito este tema. No tengo muy claro cuál es la charla que va a dar Alejandra, pero ella podría enfocarse por acá. También cuando vean la parte de producción en alimentación. Aparte de eso, está la opción que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Que es el uso de larvas de insectos, que para tilapia se ha probado que es muy eficiente. Lo que sí, digamos, hay que hacer es toda esta parte, inclusive sé que Incopesca en Guapiles está iniciando también con un proceso de probar otro tipo de alimentos que tenga, digamos, alimentos de origen vegetal. Lo que utilizan son como una planta, me parece, que igual le hacen un proceso de fermentación. Eso genera más nutrientes y eso se lo adicionan al estanque de la tilapia. Entonces sí hay bastantes opciones. Lo que sí, digamos, le puedo decir es que todavía yo creo que ese es uno de los campos que más se están desarrollando ahorita, y muchos estamos trabajando en ver esa proporción, esa dosis, esa forma adecuada de prepararlos para poder disminuir estos factores. Lo que sí, don Carlos, es muy efectivo es mantener estanques que tengan una cantidad de fitoplancton y de zooplancton disponible para que la tilapia pueda también alimentarse de estas aguas, y entonces así se reducen bastante los factores de conversión. Crece bastante, pero no consume tanto alimento, hace mucho más. Muy amable, gracias, doña Silvia. Hay un tema importante que si gusta puede profundizar más, que se llama biofloc. Entonces, si busca sobre el biofloc, ahí va a encontrar bastantes opciones de cómo poder fertilizar esas aguas para que se forme ese biofloc y la tilapia lo pueda consumir y reducir. Excelente, muchas gracias. Con gusto. Doña Silvia, tenemos una adicional. Vamos a usar de su tiempo. Nos quedan 4 minutitos. No se preocupe. Dice doña Silvia, ¿cuál es el método más efectivo? Nos la plantea Jennifer Melissa Vargas Araya. Doña Silvia, ¿cuál es el método más efectivo para eliminar las amebas o los cilios en la producción de microalgas? En una investigación realizada, fue efectiva la aplicación de CO2, pero disminuía la tasa de crecimiento de biomasa considerablemente, y se trataba de condiciones de estrés para producir aceites para biocombustibles. ¿Qué recomienda en dado caso? Bueno, ya cuando llegamos a ese punto de contaminación, todo producto que yo trate de aplicar para eliminar al ciliado o la ameba me va a afectar indirectamente a la microalga. Por tanto, pensar en el uso de antibióticos es casi que imposible, porque voy a matar a la microalga también. Ahí lo que procede es, o lo que siempre se hace, más que todo en la parte de biocombustibles, yo no he trabajado, pero sí he trabajado con producciones de microalgas masivas para ostras, como les mencionaba. Ahí lo que hay que hacer, aunque le duela a uno el corazón, es botar el cultivo y empezar a hacer un proceso de limpieza. Ese proceso de limpieza básicamente es hacer diluciones de ese cultivo de la microalga y empezar a revisar cada dilución. Y donde yo no vea el ciliado, ese cultivo en específico es el que tengo que empezar a replicar hacia arriba y a escalar en volumen. Entonces es un proceso bastante complicado, la verdad. Se han probado muchas cosas, pero como le digo, todo indirectamente va a afectar el crecimiento de la microalga. No va a haber, digamos, algo que yo pueda hacer que ataque solo al ciliado y a la ameba y no me ataque a la microalga. Entonces es limpiar y tratar de mantener las condiciones adecuadas en el laboratorio de limpieza para que, y la calidad del agua, porque mucho de eso ingresa en el agua, cómo se mantiene clorando el agua, ¿verdad? Dándole sus periodos de clorado, para que no ingrese ese tipo de contaminación en los cultivos.
Gracias, doña Silvia. De nuevo, agradecerle el espacio a la universidad, a los compañeros que nos acompañaron el día de hoy, compañeros y compañeras. No sé si quiere hacer algún comentario final, pero antes me gustaría dar como un par de comerciales y dejarle la palabra para que usted cierre, doña Silvia. Sí, está bien. Sí tengo como un comentario que quiero hacerle a los compañeros. Entonces. Bueno, entonces le voy a dejar que cierre y yo nada más hago un par de, como unos 15 segundos, un par de avisos, decirles a los compañeros que el video de la sesión 1 está disponible ya en el canal de YouTube. Entonces, el canal se llama Modalidad Agropecuaria. Ustedes lo pueden abrir y ahí está casi que entre los primeros, ¿verdad? Eso es lo primero. El tema de la certificación, recordárselas que la UTN estará certificando a los que asistan a todos los talleres. Y vamos a admitir aquí al compañero. Un tema de capacitaciones. Los compañeros me han estado preguntando por otras capacitaciones. En estos días hay una de buenas prácticas agronómicas, una de calibración de equipos en los colegios técnicos y una del tema de VAMP bovino, que es para el manejo de las fincas agropecuarias. Entonces, si les llega la invitación, lo que vamos a hacer es estar moviendo este mismo grupo. Si a alguien le aparece en Teams esa invitación y le interesa, pues puede ingresar. Ya queda cordialmente invitado, no tiene que mandar ninguna solicitud de que lo incluyan. Las vamos a estar incluyendo dentro de su agenda de Teams, entonces nada más de estar revisando ahí. Y si quieren que alguien sea incluido, pues nada más que me mande el correo y con mucho gusto lo incluimos. Y muchísimas gracias a todos. Doña Silvia, el escenario es suyo para que haga el comercial, porque me dijeron que algo tenía para nosotros en un comercial y el cierre. Gracias, don Minor. Bueno, lo que quería comentarles es que la UTN inicia el proceso de admisión para 2022 y de parte de la carrera de Ingeniería en Acuicultura vamos a hacer un ciclo de charlas, ¿verdad?, sobre la carrera para dar a conocerla en los diferentes colegios. Muy bien. Entonces, si están interesados los docentes en que tal vez a través de una charla de este tipo podamos conversar con los grupos que ustedes tienen, les voy a dejar el correo de don Nelson Peña, a quien conocieron la semana pasada, para que le manden un correo y nosotros poder agendarnos, que para nosotros sería un gusto poder, digamos, participar y darles a conocer a los estudiantes un poco sobre esta carrera. Yo me comprometo a hacer llegar la información. Muchísimas gracias, doña Silvia. Muchas gracias, don Minor, y muchas gracias a todos por su tiempo. Ahí les puse el correo. Hasta luego. Les puse el correo en el chat por cualquier cosa. Buena tarde. Que